Ahora estamos recibiendo a Paula Lieberman. Ella es actriz, creadora de la obra llamada, o una de las creadoras de la obra llamada Entrante, que tiene una historia muy, pero muy particular, que pocas veces o casi ninguna vez tenemos acceso. Paula, bienvenida. Muchas Un gracias. placer. Gracias por la invitación. ¿Cómo se origina Llamada Entrante? Bueno, Llamada Entrante es una obra que surge en el marco de una convocatoria en la que quedamos seleccionadas del Goethe Institute para desarrollar algún proyecto que tuviéramos ganas de hacer, que conjugara arte escénico con tecnología y distintos recursos digitales. Y propusimos para esta convocatoria hacer un proyecto de investigación sobre el trabajo en líneas de prevención de suicidio y meternos a investigar profundo en ese tema, conocer a las personas que trabajan en esos servicios, preguntarles cómo es su trabajo, cómo intervienen, qué vínculos generan con las personas que llaman y ver cómo poder llevar esos relatos a escena, que son obviamente relatos muy sensibles y con informaciones que fuimos descubriendo que nos impactaron y nos hicieron pensar mucho. Generalmente a la escena o a los libros o a las películas llegan la historia de las personas que pretenden suicidarse o que lo lograron, contadas por algún familiar. De hecho, se hizo una muestra, ¿no?, fotográfica, Sí, la última foto. el año pasado, la última foto, que fue muy choqueante, pero nunca, por lo menos que yo sepa, llega a una escena, por ejemplo, a un teatro, de historias de aquellos que atienden a estas personas. Tal cual, es que era lo que a nosotros nos interesaba abordar por algo novedoso, pero también porque en esto de pensar cómo intervenir ante estas situaciones, ante el sufrimiento de muchas personas que pueden estar en situaciones más críticas, donde a veces no es tan fácil hablar con alguien más cercano o por una intención de no preocupar a la gente que tenemos más cerca, estos servicios aparecen un poco para poder atender esas situaciones y pensar cómo es la experiencia de estar enfrentado constantemente, porque es un trabajo de todos los días para las personas que trabajan en este tipo de servicios, a esas situaciones, cómo lidian con eso, si consideran que su intervención realmente es efectiva, que tiene algún impacto, si Vayamos se llevan por esos partes. temas. ¿Cómo accedieron a ellos? Bueno, en realidad nosotras entrevistamos a varias personas de distintas líneas. De hecho, una de las personas que entrevistamos es de Chile, no son todas de Uruguay. Y fue una búsqueda LinkedIn, ver quién encontrábamos que trabajara en eso. Una vez que encontramos una persona nos recomendó que habláramos con otra y así, trabajo de hormiguita, fuimos llegando a todas ellas. Perfecto. ¿Qué apertura encontraron para hablar de algo tan oculto, si se quiere, más allá de que hoy por hoy se habla de suicidio, se toca en los medios de comunicación, cosa que antes no se hacía, pero qué apertura encontraron de estos profesionales que muchas veces nada sabemos de ellos? Tal cual, la verdad que la mayoría, mucha apertura y mucho agradecimiento también. Es un trabajo que está muy invisibilizado, entonces que apareciéramos 3 personas, junto con Camila Souto y Florencia Buzo, que son las otras creadoras, a tocar esa puerta y querer saber sobre su trabajo, interiorizarnos, lo recibieron con mucho agradecimiento y con ganas de compartirnos qué es lo que hacen. Obviamente después hay personas que tenían ganas de formar parte más directamente de la obra o que preferían mantenerse un poco más al margen o por pudor o por no querer aparecer tan directamente, porque la obra además tiene eso de que tiene una pata documental donde los relatos de estas personas aparecen así tal cual en escena, ¿no? Están sus voces, aparecen en la obra. Entonces, bueno, ahí quizás sí había alguna diferencia, alguno que quisiera estar más implicado o menos, pero sí mucha apertura para hablar, para contarnos y para involucrarse también. ¿Cómo se dramatiza entonces esto? Bueno, fue todo un desafío, ¿no? Porque también este tipo de historias a veces tienen como... es muy fácil caer en algo más amarillista, ¿no? De querer entrar en, bueno, ¿cómo son esas llamadas que reciben? El morbo, el golpe bajo. Tal cual. Entonces fue un intento continuo de corrernos de los golpes bajos, tratar de contactar también con los aspectos más vitales de esto, ¿no? De pensar que en realidad de lo que estamos hablando es de una relación de ayuda, de contención, de intervención que se establece entre una persona que llama queriendo que alguien la escuche y alguien que ofrece, ¿no?, esa escucha. Entonces intentamos seleccionar distintos fragmentos de estas entrevistas que hicimos y combinarlos también con otro tipo de escenas donde nosotras también como creadoras vamos contando cómo nos fuimos sintiendo en este proceso, donde traemos capaz que otras noticias que no tienen que ver tan directamente con el tema, pero que de alguna manera después terminan haciendo a la experiencia total de pensar sobre esto, ¿no? ¿Cómo conviven las personas reales con la posibilidad, con atender gente que
piensa en el suicidio y algunos además lo logren. Bueno, sí, capaz que en eso habría que preguntarles más directamente a estas personas, ¿no? Porque yo puedo dar mi mirada Sí, desde claro. lo que yo ¿Qué es lo que a investigué. vos te pareció? A mí me parece que es un trabajo muy desafiante, que muchas de las personas que a veces llegan ahí, llegan no directamente estaban buscando ese trabajo y a veces terminan en esa situación y teniendo que aprender un poco en la marcha. Sí vimos en todas ellas mucha entrega, mucho como valor, cariño por lo que hacen y que van aprendiendo a, bueno, por un lado es un trabajo y en eso también termina volviéndose un trabajo, ¿no? Como que uno de afuera lo ve como, esto, qué impactante que debe ser día a día, y es cierto que después en la marcha, como cualquier tipo de trabajo, uno va también encontrando estrategias para que eso no lo abrume continuamente, pero por otro lado también son historias muy fuertes y sin duda que es importante. También queremos visibilizar con esta obra que estas personas tengan sus espacios de cuidado, que se reconozcan este tipo de trabajos, que... ¿Cómo aparece en la obra las historias de los que llaman? Porque esto no es un call center, digamos. No. Son además las historias de quienes reciben las llamadas, pero hay una historia previa que es la que Por supuesto. convoca. Sí, nosotras ahí, por un lado nos centramos sobre todo en la experiencia del trabajo con eso, concentrarnos en quien recibe la llamada y cómo interviene. Obviamente aparecen los relatos de los usuarios, siempre cuidando anonimato y confidencialidad, eso ni qué hablar, pero en la voz de estas personas, ¿no? Ese es como la mirada que queremos dar y el enfoque, el punto de vista, sin quitar el lugar que eso merece tener, porque en realidad también es recontra importante, ¿no? La historia de la persona que llama, pero cuidando no exponer tampoco ninguna historia de alguien que no... ¿Sentís que no impacta haya diferente si la persona que llama es una persona de edad o una persona joven? ¿Que impacta diferente en quién? A la hora de tratar, ¿no? En quien lo atiende. Imagino que sí. Algunas de las cosas que salieron en las entrevistas fue que notaban algunas de las personas que entrevistamos que cada vez llamaban personas más jóvenes también, incluso llamadas de adolescentes, por ejemplo, y que eso era algo que les venía impactando bastante porque en Uruguay la tasa de suicidios más alta está en la población mayor, en los más grandes, ¿no? Y empezar a ver que esto en realidad es una problemática que empieza a aparecer también en edades cada vez más chicas, bueno, es un tema, ¿no? Para pensar y que nos interpela a todos socialmente. ¿De qué manera utilizan la tecnología, teniendo en cuenta que también estaba incluida dentro de ese llamado? Sí, bueno, la verdad que juega muy a favor ponerle mucho énfasis a lo visual. Hay un gran trabajo de visuales de Renata Sierra y Joaquín González, que son quienes están en las visuales. De sonido también de Martín Lazarov. Bueno, ya estoy nombrando al equipo también, ¿no? De iluminación de Sofía Ponce de León y escenografía de Joana Bresque y Noelia Toledo, que construyen la sensibilidad general de la obra, ¿no? A nosotras nos gustaba bastante pensar que quizá no teníamos que llenar tanto de palabra y pensar cómo hablar de esto y qué decir y encontrar como contenido, sino a veces momentos más de imagen y que la visual genere algo en el espectador también que quizá conecte con una fibra más emocional, que es un poco el objetivo también de la obra, que no sea solo un ejercicio del pensamiento. ¿Son hombres y mujeres? Bueno, hablo en femenino, entre otras cosas, porque todas las personas que entrevistamos fueron mujeres, que fueron quienes accedieron a que las entrevistáramos y a charlar con nosotras. Hay hombres también que se dedican a eso. Igualmente es un trabajo que está bastante feminizado, como la mayoría de tareas de cuidado o de salud. Y la mayoría de personas que trabajan son mujeres, pero hay hombres también. Y tal vez para la persona que llame también una voz femenina sea como más... No lo sé eso, no sé. Brinde más posibilidad de abrirse. Sí, no sé si tendrá tanto No que digo ver con necesariamente eso, con tenga cómo, que ver, pero... claro, o con quienes llegan también a esos trabajos o les interesa dedicarse a ese tipo de tareas, ¿no? ¿Es un desafío poner en escena una llamada? Sí, sin duda. De hecho, nosotras no ponemos en escena las llamadas en sí mismas, ¿no? Y fue algo a lo que le dimos muchísimas vueltas y fue una decisión de decir,
quizá no, ponernos a actuar esta llamada no es tanto la forma de interpretar esto, sino más, bueno, qué nos pasa a nosotras con eso que nos contaron, qué dijo esta persona que entrevistamos sobre una llamada que le impactó, o sobre la primera llamada que tuvo en la línea y si se sentía preparada o no se sentía preparada, más que entrar en sí mismo en el contenido de la llamada, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Porque estuvieron el año pasado, Sí. Vuelven ahora. Ahora en marzo. ¿A dónde y cuándo? Vamos a estar en la Sala Hugo Balso el 21 y el 22 de marzo, viernes y sábado. Las entradas ya están a la venta, así que se pueden comprar por Ticantel o en boletería de la sala. Y de hecho ahora estos días hay una promoción de entradas anticipadas, así que si se apuran hay una entrada bonificada. Paula, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias además por el trabajo que han hecho, que seguramente debe ser muy inspirador para mucha gente y también develador, ¿no? De ese trabajo oculto, ¿no? que realizan estas personas. Sí, sin duda. Que salvan vidas. Sí, y que nos pone a pensar sobre este tema, algo que en general nos cuesta hablar, que lo escondemos bastante y es como, bueno, esto pasa acá, pasa mucho y veamos qué nos pasa con esto y si es una obra que nos conecta también con la vida, con las personas que tenemos cerca, bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.